Comunidad Motorrad, bienvenidos a este canal diseñado para ustedes, los aventureros del motociclismo. ¡Échale más aire, más! ¿Ustedes qué prefieren cuando salen a rodar en moto? ¿Las curvas o las rectas? Si esta pregunta la pudiéramos realizar a cada motociclista del planeta, ¿cuál creen que sería la respuesta? ¿O ustedes qué responden? Tienen 10 segundos para pensar y responder. ¡Corre tiempo! 10. ¡Tiempo! 9. Creo que la respuesta la tenemos todos desde antes de terminar la pregunta. Sin temor a equivocarme, el 99.99999999999% de los motociclistas dirían que prefieren rodar en curva. ¿Por qué? Porque aquí es donde se obtiene el punto más alto de adrenalina. Aquí se pone a prueba la pericia, el valor o la locura de cada motociclista. Por esta razón, es importante saber tomar una curva lo más adecuadamente posible, para seguir disfrutando de esta sensación única que solo nuestras motos nos pueden dar. Hay diferentes formas o técnicas para tomar una curva. Una de ellas, posiblemente la más usada, es la técnica del contramanillar. Por esta razón, el día de hoy, en este videoblog, hablaremos de la técnica del contramanillar. ¿Qué es el contramanillar o contramanilleo? Como su nombre lo dice, es empujar el manillar al lado contrario de la curva a la que vamos a entrar. Es decir, si vamos a tomar una curva hacia la derecha, tenemos que girar el manillar hacia el lado izquierdo, de manera que la rueda delantera de nuestra moto apunte hacia el lado izquierdo, que es el lado contrario de donde está la curva. Esto suena un poco loco e incluso peligroso, pero para que esta acción se pueda lograr, interviene algo llamado física. El estudio de la física abarca muchos campos. Uno de ellos es el encargado de estudiar las fuerzas que intervienen para poder tomar una curva a bordo de nuestra moto. Esta información la pueden ver más a detalle en el video Cómo tomar o trazar las curvas en una moto, que les dejo por algún lado de aquí. Algo que no se tocó en ese video es el efecto giroscópico, que está muy ligado con la técnica del contramanillar. Primero que todo, un giroscopio o giróscopo es un dispositivo mecánico que sirve para medir, mantener o cambiar la orientación o dirección de algún aparato o vehículo. Para que el dispositivo mecánico pueda funcionar como giroscopio, tiene que conservar el mismo aspecto de simetría después de haber sido girado sobre su propio eje, como por ejemplo un trompo, una moneda o en este caso las ruedas de nuestra motocicleta. Desde el momento en que avanza nuestra moto, comienzan a girar nuestras ruedas, convirtiéndose en giroscopio. Un giroscopio, entre más rápido gire, más estabilidad tiene. Esto lo podemos comprobar con un trompo, que al lanzarlo y caer sobre su propio eje, tiene toda la fuerza de giro y se mantiene en línea vertical. Conforme va perdiendo fuerza de giro, comienza a tambalear hasta caer. Algo similar pasa con las ruedas de nuestra motocicleta, ya que antes de alcanzar los 20 km por hora, depende del equilibrio que tengamos sobre ella para evitar que caiga o que se mantenga en vertical. Conforme vayamos ganando velocidad, alcanzando como mínimo los 30 km por hora, las ruedas o giroscopios de nuestra moto tendrán mayor estabilidad, permitiendo que la moto se mantenga por sí sola de pie o en vertical. Podemos demostrar esta estabilidad si soltamos el manillar de nuestra moto en una recta a una velocidad superior a los 30 km por hora. La moto se mantendrá de pie y siguiendo su trayectoria recta. Ojo, siempre y cuando no se modifique la velocidad drásticamente o interfiera alguna fuerza que modifique la trayectoria de las ruedas. Retomando el tema del contramanillar en base a lo que acabo de comentar, cuando estamos a bordo de nuestra moto a una velocidad entre los 20 y 30 km por hora y queremos tomar una curva, con el simple hecho de girar el manillar hacia el lado donde está la curva que vamos a tomar, la moto gira hacia esa dirección. Es decir, si la curva es a la izquierda, tenemos que girar hacia la izquierda, de modo que el neumático apunte hacia la izquierda. Si la curva es al lado derecho, tenemos que girar a la derecha, de modo que el neumático apunte hacia la derecha. Hasta aquí, todo suena lógico, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando arriba de los 30 km por hora, estando en una recta, giramos el manillar hacia cualquiera de los dos lados? ¿Alguna vez lo han intentado? Si no lo han hecho, los invito a que lo intenten. Ojo, asegúrense que sea en un área que no esté muy transitada, en un buen asfalto y con las medidas de seguridad pertinentes. Bien. Dicho lo anterior, estando en una recta arriba de los 30 km por hora, giren ligeramente el manillar con ambas manos hacia la derecha por unos segundos y regresen el manillar a su posición recta. ¿Qué notaron?
O mejor dicho, ¿qué sintieron? En el video podemos ver que al girar el manillar hacia el lado derecho, la moto no va hacia esa dirección, como podríamos pensar. La moto se inclina o mueve levemente hacia el lado izquierdo. Realicemos la misma acción, pero ahora girando ligeramente el manillar por unos segundos hacia el lado izquierdo y regresando el manillar a su posición recta. ¿Sí lo notaron? La moto no va hacia el lado izquierdo, la moto quiere ir hacia el lado derecho. Parece no tener sentido, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué causa que a menos de 20 km por hora las ruedas se comporten de una forma y que a más de 30 km por hora las ruedas se comporten de otra forma? La causa es el efecto giroscópico. El efecto giroscópico es el aprovechamiento de la fuerza que se genera por los giros o vueltas que da la rueda sobre su propio eje. Esta fuerza se aprovecha al mover el eje de simetría de la rueda hacia la dirección en la que queremos mover la moto. Para explicar esto de una manera más sencilla, voy a necesitar un neumático y una silla con ruedas. Para comenzar, voy a girar la rueda solo un poco. Después, voy a tomar cada extremo del tubo que pasa por el eje de simetría de la rueda. Ahora me siento en la silla para simular que estoy en la moto e inclino levemente la rueda simulando que es el manillar de la moto hacia el lado derecho. Hago la misma acción, pero ahora hacia el lado izquierdo. Como pudieron ver, al mover el eje de simetría de la rueda, no pasa nada. Voy a realizar el mismo ejercicio, pero ahora dándole el mayor número de vueltas posible a la rueda. Una vez realizado esto, tomo nuevamente el tubo de cada lado. Me siento en la silla e inclino levemente la rueda hacia el lado izquierdo, simulando el manillar de la moto. Ahora realizo esta acción, pero hacia el lado derecho. Como pudieron observar, en el primer ejercicio que realizamos, la rueda no tiene mucha fuerza de giro. Por esta razón, no produce un impulso que mueva la silla. Pero en el segundo ejercicio, la rueda gira mucho más rápido, por lo que produce una fuerza de empuje que nos mueve hacia el lado al que giramos el eje de simetría. ¿Qué pasaría si esta misma rueda la ponemos sobre el asfalto y no flotando? La rueda, al tener contacto con el asfalto, actúa de una manera diferente, ya que el asfalto produce una fuerza de fricción. Por esta razón, en el primer ejercicio que acabamos de ver, la fuerza de la rueda no es lo suficientemente fuerte para mover la silla. Pero al tener contacto con el asfalto y mover la rueda hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, la fuerza de fricción es la que entra en acción para que la rueda de la moto siga la trayectoria que le indicamos con el manillar. Ahora, si tomamos el segundo ejemplo en donde la fuerza del giro de la rueda nos impulsa hacia el lado en que giramos el eje de simetría, al tocar el asfalto o la fuerza de fricción hace que la fuerza de giro nos lleve al lado contrario al que movemos o queremos mover la moto. Porque siempre que un objeto, en este caso el asfalto, ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, en este caso la rueda o giroscopio, el segundo objeto tendrá una fuerza de igual magnitud y dirección contraria a la del primer objeto. Dicho más simple, a cada acción siempre hay una reacción igual y en sentido contrario. Esto, dicho por Isaac Newton en su tercera ley. Es por esta razón que la técnica del contramanillar funciona. Dicho lo anterior, para tomar una curva intervienen varias fuerzas. Para que vean más a detalle estas fuerzas, los invito nuevamente a que vean mi video que subí hace unos meses titulado ¿Cómo tomar o trazar las curvas en una moto? Video que por cierto ha causado mucha polémica con diversos comentarios. Unos a favor y otros en contra. A grandes rasgos, en este video comento que para tomar una curva hay que inclinar el manillar hacia el lado de la curva que queremos tomar, junto con la inclinación de nuestro cuerpo hacia ese mismo lado, para producir una fuerza centrípeta que evita que salgamos disparados hacia el otro extremo, por acción del efecto giroscópico, que se ve reflejado como la fuerza centrífuga. Si tomamos la curva con estas indicaciones, dependiendo qué tan cerrada esté la curva, sentiremos que nos jala hacia el centro. Y es aquí en donde intuitivamente giramos el manillar levemente hacia el otro lado para contrarrestar el efecto de la fuerza centrípeta, aplicando así la técnica del contramanillar. Por eso se dice que todos utilizamos inconscientemente la técnica del contramanillar, ya que por instinto tratamos de que la curva no nos jale y movemos levemente el manillar hacia el otro lado. Para poner en práctica la técnica del contramanillar, es recomendable primero familiarizarse con el efecto que se produce al mover el manillar hacia un lado y que la moto quiere ir hacia el lado contrario. Hago una pequeña pausa para comentarles que desafortunadamente se me olvidó grabar la indicación de que tenían que regresar al minuto 5 con 10 segundos para que vieran cómo se realiza esto. Pero pueden ir en este momento. Pónganle pausa y ya que lo hayan hecho, regresen y nos vemos. Ya que hayan realizado esto y se sientan más familiarizados con el efecto que produce el contramanilleo, vayan a un área de curvas que ya conozcan, de preferencia que sean amplias
o abiertas y que estén en las mejores condiciones posibles. Una vez conseguido esto, comiencen entrando a la curva con la técnica del contramanillar, recordando las recomendaciones generales para tomar una curva, que son no entrar con exceso de velocidad a la curva, en lo posible no frenar en la curva y posicionarse adecuadamente en el carril antes de tomar la curva. Para un posicionamiento correcto, recuerden que tienen que ir al extremo contrario de donde se localiza la curva, siempre sobre su mismo carril. Es decir, si la curva está al lado derecho, tenemos que posicionarnos al extremo izquierdo de nuestro carril. Si la curva es a la izquierda, hay que posicionarnos al extremo derecho de nuestro carril. Dicho lo anterior, continuemos con la técnica del contramanillar. Un instante antes de entrar a la curva, tenemos que mover el manillar ligeramente hacia el lado contrario de la curva. Ya lo practicaron en la recta y saben cómo se tiene que hacer. Conforme sientan que necesitan entrar más a la curva, apliquen con mayor fuerza el movimiento contrario del manillar. Este movimiento puede ser empujando el manillar al lado contrario de la curva, jalando el manillar al lado contrario de la curva o ambas a la vez, según sea el caso o como se sientan más seguros. Si sienten que la curva los jala de más, enderecen levemente el manillar para que vayan siguiendo la trayectoria adecuada de la curva. Como plus, al momento de que apliquen la técnica del contramanillar, inclinen levemente el cuerpo hacia el lado donde está la curva que van a tomar. Entre más cerrada sea la curva, más tienen que inclinar su cuerpo y con más fuerza aplicar el contramanilleo. Y entre más abierta sea la curva, menos inclinarán su cuerpo y aplicarán muy ligeramente la técnica del contramanillar. Para salir de la curva hacia la línea recta que se aproxima, basta con mover el manillar en posición lineal a la moto y dejar de inclinar el cuerpo. Repitan esta acción las veces que sean necesarias para que vayan dominando la técnica. Toda la información que les acabo de dar puede ser aburrida y tal vez hasta tediosa, pero es bueno saber el por qué la técnica del contramanillar funciona. Y si hacen las cosas correctamente, no tiene por qué salir mal. Recuerden practicar esta gran técnica para que lo hagan de forma consciente más que intuitiva y le puedan sacar mucho mayor provecho. Si quieren agregar algo más a este video, les pido que lo hagan dejando sus comentarios en la bandeja de la descripción del mismo. También, si el video fue de su agrado, les pido que le den un gran like y que se suscriban al canal. No tiene ningún costo y a mí me ayuda mucho para poder seguir subiendo material de este tipo. También, si lo comparten con alguien que esté interesado en esta información o que le agrade este tipo de contenido, se los agradecería mucho. No olviden visitar mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Es el medio por el que podemos interactuar e intercambiar puntos de vista. Muchas gracias por ver el video. Y recuerden, si su pasión es la aventura, vívanla sobre dos ruedas. Nos vemos en la próxima.